Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a comenzar un tema ya más ubicado a lo que teníamos en mente cuando escuchamos la materia psicología educativa, es decir, vamos a hablar ya de algo que ocurre en contextos formales de educación. Normalmente las personas vulgarmente hablamos de la escuela como si estas estuvieran obligadas a enseñar específicamente algo en los estudiantes que acuden. Es muy común que digamos, ¿qué no te enseñaron esto en la escuela? O ¿qué no fuiste a la escuela y viste esto? ¿Qué no aprendiste, no sé, a seguir turnos? O no sé, ¿no? Este tipo de cosas o de descripciones, pues llegan a ser como la visión común y popular que tenemos de la escuela, como de que nos van dejando ciertas cosas o ciertos productos o habilidades que vamos destacando desde la formación. Entonces, a esto le llamamos adquisiciones escolares, que es el tema que tenemos hoy preparado. Una adquisición escolar es aquel producto o aquel objetivo que tiene un sistema formal de educación. Lo que quiere decir es que sí, tiene algo de cierto esa frase vulgar y popular de que la escuela da ciertos o productos específicos en cuanto a habilidades de aprendizaje. Pueden ser habilidades, pueden ser, pues no sé, desde destrezas, no sé, cualquier cosa que deje la educación formal, pues se le considera como una adquisición escolar. En este tema, pues vamos a ver que no es una ocurrencia lo que vemos con los maestros o los contextos de las escuelas particulares o públicas, porque casi siempre pensamos de que pues, los maestros llegan y dan lo que quieren, sin embargo, pues están siguiendo una serie de esquemas y esquemas previos que deben de contener la enseñanza. Es decir, el sistema formal de enseñanza tiene una secuenciación pues pactada para que todos los estudiantes, independientemente de si siguen en otra escuela o en la misma escuela, pues sigan las mismas etapas. Es decir, haya una continuidad. Una persona que se cambie de ciudad pueda acudir al siguiente nivel como si fuera el mismo en la ciudad que vivía. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen contempladas en un sistema formal. Hemos dejado de lado hablar un poco de la escuela como un contexto formal. Yo quería que vieran la educación como en un rasgo de nuestra especie, también en contextos informales. Hoy vamos ya a hablar estrictamente de los contextos escolares. ¿Por qué las escuelas son sistemas formales? Bueno, o de educación formal, o se le considera un contexto formal, como lo ven en la diapositiva. Bueno, toda la enseñanza está planteada, está pues, diseñada para cumplir ciertos objetivos. En un contexto informal no pasa esto. Es muy común que personas, no sé, aprendan música, no sé, piano, canto o pintura, algo así, con una persona de manera particular, a lo mejor en su casa, no sé, con un piano, no sé. Pero la persona que enseña de esa manera pudiera no estar siguiendo una metodología, pudiera estar replicando lo que le enseñaron o las habilidades que tiene, buscando que el otro las obtenga. No estoy diciendo que un sistema sea mejor que otro, digo, que existan sistemas informales también son agradables, dado que son huecos que las personas pues van utilizando conforme sus necesidades o la escasez de este tipo de habilidades eh, en sus contextos, ¿no? O sea, hay veces que no tenemos acceso a una educación musical y pues tenemos que pagar más por querer aprender eso. O no sé, ese tipo de cosas. Entonces, no hay una distinción en que la enseñanza y la educación formal en un contexto escolar es superior a una informal. Sí, sí, sí podemos decir que es superior en el sentido de que es más grande, está comprometida a cumplir esos criterios, pero también la desventaja es que está burocratizada, ¿no? Sigue mucha política y muchos procesos que se hacen, pues que pueden entorpecer la labor de enseñanza o que muchas veces no cumplen con estas características. Entonces, hay pros y contra de los contextos formales a los informales. Lo que vamos a hablar aquí ya son formales y por todo este engranaje de personas, de diseño, de metodologías que están
con el mismo objetivo de que se cumpla esta idea de la adquisición escolar. ¿Ok? Bueno, los desempeños de un estudiante son ajustados a su etapa de desarrollo. Lo que vemos en el sistema formal de enseñanza y de aprendizaje es que pues hay una secuenciación y hay una exigencia al aprendiz conforme a las características que tienen en sus edades. Claro que hay rezagos, esto también es algo que vamos a platicar más adelante, pero es común que todos, pues el grupo, a lo mejor de niños en preescolar, pues vayan teniendo el mismo despliegue, que sea común el desarrollo de cada uno. Obviamente pudiera haber algunos que sobresalgan, hay otros que se van un poco rezagando en el desempeño, pero todas están diseñadas con sus etapas de desempeño. Es lo que hemos visto en la metodología que les estoy compartiendo del perfil del aprendiz. Tenemos que centrarnos en la cronopsicología del sujeto, es decir, en qué etapa de desarrollo va y qué puede desplegar con ello. Un error también es considerar que las adquisiciones escolares son un requisito o un dominio de tópicos. Es muy común que las personas piensen en la primaria, en la secundaria, como saber de biología o de historia o de español. Entonces, no es cumplir con materias, sino más bien, o sea, eso me refiero con un dominio de tópicos. O sea, no son temas que tienes que saber. Pudieras saberlos o no. Ni tampoco es un requisito. O sea, no tienes que... hablamos muy mal de la escuela a veces, con que para poder llegar a la secundaria necesitas haber cursado la primaria. Más bien deberíamos de decirlo como, para llegar a la secundaria debes tener habilidades básicas del nivel anterior, ¿no? De la educación básica. A eso me refiero. Pero casi siempre hablamos de, cumpliste con estos requisitos, con estas materias, pues bueno, ya puedes pasar a la otra. Entonces, también pasa esto en las universidades o en las preparatorias, los medios superiores, donde comparan que los contenidos de las materias sean iguales, entonces, pues ya lo dominas, ¿no? Y muchas veces eso no llega a pasar, el estudiante no sabe lo que vio en esa materia. Pero bueno, esa es una acotación que deben de considerar. No hay que hablar de la educación como un requisito, ni tampoco como un dominio de tópicos. ¿A poco no sabías que la independencia fue en tal año? ¿No? Ese tipo de cosas no habla de las habilidades que pudiera tener una persona. De hecho, aprenderse las fechas es lo más tonto para aprender historia o para saber historia. Ok, bueno, vamos con cómo se fijan. ¿Cómo se fijan las adquisiciones escolares? Es decir, cómo las piensan las personas que las definen. Ok, esto no es una ocurrencia. Esto surge de la investigación pedagógica y psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estas se definen con los criterios de desarrollo de los estudiantes. Es decir, tenemos muy bien estudiado qué es lo que ocurre con un humano en las etapas de desarrollo y lo que puede hacer y aprender. Eso se tiene contemplado. Como les decía en la diapositiva anterior, se define con base a la edad y el desarrollo que puede tener o el despliegue de esa edad. Ajá. Y bueno, también la otra parte no solamente es lo que el individuo y un grupo puede hacer o puede aprender, esa es como la primera parte, sino la otra que se considera es que la educación surge de un contexto pues político y es aquí donde la educación pues se legisla con los derechos humanos o los derechos de los niños y es desde ahí de donde se valida que los niños puedan tener, no sé, un trabajo de educación desde preescolar. Recuerden que esto no siempre pasó. Los niños antes eran considerados como adultos chiquitos y la infancia ni siquiera era reconocida como una etapa. Eran adultos y se les podía maltratar o tratar como un adulto, que ya eso es un maltrato. Por definición ya es un maltrato. Esto pues cambió con el reconocimiento de la infancia y todos estos beneficios que universalmente se pactan para cuidar las infancias del mundo. Ustedes conocen muchísimas instituciones desde la ONU, la UNICEF o la UNESCO que protegen a las infancias y al acceso a la educación. No solamente los niños,
Si una persona adulta presenta analfabetismo o padece analfabetismo, porque es algo que se padece culturalmente, lo que se hace es provocar el acceso a ello, ¿no? Ustedes ven muchos sistemas de educación para adultos en el país o a nivel mundial. Entonces, es algo muy común que existan programas de este tipo. ¿Cómo se fijan? Les digo, no son ocurrencias, se establecen desde lo que el individuo puede llegar a ser con sus habilidades de aprendizaje, pero también con los derechos internacionales y la política internacional. Por ello, también nos podemos meter en problemas. La educación pudiera estar legislada o vista políticamente y eso pudiera generar también un problema. Entonces, por eso todas las escuelas están registradas, por eso siguen, no sé qué materias van a dar, qué perfil deberían de tener las personas que las dan, qué se debe de ver en esas materias. Y toda esta pues cumple una documentación que se burocratiza. La burocracia no es en sí mala, digo, aquí se cumplen como un criterio de calidad. O sea, que una escuela tenga registradas ciertas materias, ciertos perfiles, pues es porque en teoría debería de cumplir con ello. El problema es ver si lo cumple o no. Entonces también las instituciones deben de tener ese sustento y ese registro. Que eso no nos habla tampoco de la calidad, ¿ok? Sino son los requisitos mínimos. Pero así se fijan por las cuestiones, bueno, los desarrollos de los individuos, ¿sí? Eso es lo que quería decir. O sea, el individuo presenta habilidades o expectativas para poder aprender y la otra parte pues la hace la educación como en letras mayúsculas, ¿no? Con todo esto que les digo de la legislación y las reglas. Ahora, una de las preguntas que casi siempre surgen es por qué si todos ven lo mismo en un nivel educativo como la primaria, la secundaria, la preparatoria o la universidad, por qué hay diferencias entre lo que saben o lo que dicen saber los estudiantes. Es decir, por qué hay variación en los objetivos. Es decir, no todos aprenden igual, no todos aprenden lo mismo. Bueno, hay muchos factores que están ahí, algunas de esas variables están en pantalla. El primero es que no es lo mismo un contexto privado a un contexto público. Esto no quiere decir que uno sea mejor que otro. Hay ventajas y desventajas de estar en un contexto público y privado. En un privado pues cuesta dinero, o sea, cuesta más dinero, obviamente. Este es un debate que tienen muchos padres de familias, si meter a sus hijos a una escuela pública o privada. Y tenemos decisiones de cualquier tipo, ¿no? Gente que prefiere las públicas sobre las privadas. No sé, ustedes a lo mejor conozcan a alguien que estudia en un instituto Montessori o una escuela Montessori, pues es uno de los grandes debates, ¿no? Si el público o el privado ofrecen ventajas hacia los estudiantes. En un privado pues se topa uno menos gente, en lo que uno buscaría que la escuela tuviera más calidad y esto no necesariamente pasa. Hay escuelas privadas que tienen muy mala calidad, ¿no? Y son caras o más caras que las del público. O ustedes se pueden topar instituciones que existen nada más porque hay huecos en la ley. También, eso también. O que lo que menos les importa es la educación. Hay escuelas que dicen que con un examen te dan el nivel que te falta, ¿no? O sea, que con un examen puedes aprobar la prepa o la secundaria. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Se fijan, lo que menos importa es la enseñanza y la educación. Otra de las cosas que les debía haber dicho en la diapositiva anterior es que nuestro país valora muy, muy bajo la educación. O sea, la educación en México se le invierte muchísimo dinero, pero se le valora muy poco. Ustedes pueden verlos con lo que ganan los maestros. Digo, aquí pues es la realidad, no es una queja, ni es un lloriqueo que estoy haciendo aquí, es una realidad. También vean lo fácil que es ser maestro, o sea, casi cualquiera puede serlo. También no es lloriqueo, pero sí he visto que muchos colegas pues, no tuvieron que hacer nada para llegar aquí, cuando en otros países las plazas de maestros, incluso de nivel básico,
son peleadas, ¿no? O sea, son por calidad y con trayectoria. En nuestro país no necesariamente pasa eso. Y bueno, también el compromiso de muchos maestros. Es muy común que ustedes describan que han tenido experiencias con malos maestros. Pues bueno, es también por la poca formación y el poco cuidado que tienen los docentes en nuestro país. Pero bueno, es un problema cultural muy grave que tenemos. Bien, en contextos privados y públicos, pues bueno, hay beneficios y también pues maleficios, no se crean, pues cosas que no están a favor, ¿ok? Estas variaciones pues sí pudieran ser efectos en los estudiantes. Es muy común que describan que los niños Montessori batallen para socializar en otros contextos que no son como la escuela que tenían. Y hay otros que dicen que los públicos pues se tienen una desventaja en relación a las escuelas Montessori, ¿no? Porque son muchos y eso podría ser algo cierto. Los dos son puntos a favor y en contra, como les digo. Pero no creamos que uno es superior a otro porque pues, tenemos ejemplos que nos dicen lo contrario. Los recursos administrativos de las instituciones es también uno de los factores. No todas las escuelas son iguales, aunque todas las escuelas sean públicas o sean privadas, hay de escuelas a escuelas. Esto no quiere decir que a lo mejor yo tenga, si estudié en una escuela telesecundaria o en una escuela allá en la sierra, pues no quiere decir que tenga una mala educación. Al contrario, hay veces que se dan cuenta de que hay muy buenos maestros ahí, porque ahí tuvieron su plaza y la calidad de ese maestro es bastante alta. O hay gente muy consciente de que la escuela es muy importante. Hay escuelas comunitarias que la sostienen colonias y las cuidan bastante para que pues cumplan los objetivos, y cuando no se cumplen pues hay un problema muy grave. Hay instituciones incluso religiosas que tienen este tipo de principios en sus valores o en sus objetivos, ¿ok? Entonces consideren eso también a favor. La administración de recursos, la escasez que tiene una institución, o incluso desde el material humano, como los docentes, como el buen trato, todo eso, pues considero también un factor. El historial del estudiante también es uno de los criterios. No importa a lo mejor que estés en la mejor escuela, si el historial del estudiante es bajo el conflicto, que no desarrolle ciertas habilidades que en niveles previos debió haber desarrollado, que tiene una mala disposición a aprender, que tiene a lo mejor alguna falla, que le muestra rezago, no sé, hay muchos contextos en los que pudiera pasar. Hay que analizar también al estudiante como tal, con su expediente, por así decirlo. Los ambientes de aprendizaje pues también son diferentes, son distintos de una materia a otra. Podemos estar en la misma escuela, en el mismo salón, pero un maestro hace un ambiente de aprendizaje muy diferente a otro. Vamos a finalmente el contexto en donde vive el estudiante o el aprendiz. En este caso, pues el hogar, las amistades o las parejas o los otros lugares con los que socializa son muy importantes para el aprendizaje. Seguramente ustedes han cambiado, es muy común que cambiemos de amistades cuando empezamos un nuevo proyecto estudiantil, porque nos relacionamos con personas que piensan más o menos lo mismo o que por lo menos valoren lo que nosotros estamos haciendo como algo importante. Entonces es muy común que eso logre pasar. El contexto es muy importante. Si estamos a lo mejor en un hogar donde le vale 3 pepinos a la familia que estudie tal carrera, pues eso va a ser a lo mejor algo más difícil para un estudiante. También tendríamos que ver el perfil o la personalidad del estudiante sobre estas barreras, o incluso a lo mejor lo contrario, estamos en una familia que impulsa muchísimo la educación o la valora como algo importante. ¿Cuáles son los tipos de adquisiciones escolares? Cada una de estas 3 clasificaciones las vamos a ver en una sesión de clase. Entonces, estas son las clases que vienen. ¿Pero cuáles son? Las vamos a clasificar en estas 3 categorías. La primera es las adquisiciones escolares operativas. Las operativas se parecen bastante a los que habíamos visto en los niveles de enseñanza, pero es que todo tiene sentido. ¿Qué habilidades, qué adquisiciones escolares se pueden particularizar? Bueno, la coordinación motora, la ubicación espacial, habilidades les llaman experimentales o operativo experimentales, así les llaman a veces.
son aquellas que, no sé, utilizamos con ciertos estímulos, puede ser nuestro cuerpo mismo u otros objetos. Un ejemplo de esto podría ser, no solamente desarrollar un experimento, no me estoy refiriendo a eso, sino más bien ustedes hicieron a lo mejor esta masa bueno, la hacen con maseca, con harina de maíz, y hacen ¿cómo le llaman? Un fluido no newtoniano, ¿no? Estos que ustedes si les pegan se hace duro, pero mantiene una consistencia líquida. Bueno, esto es una actividad que desarrolla habilidades operativas o experimentales, ¿no? Es a lo que me refiero. O sea, estamos viendo cómo se comportan ciertos estímulos u objetos, ¿sale? Incluso nuestro cuerpo pudiera ser uno de ellos. La motricidad fina y la motricidad gruesa. La motricidad pues, se puede especificar en movimientos, pero a niveles preescolares, por ejemplo, que los niños empiezan a coordinar y hacer movimientos pequeños es algo muy importante, ¿no? Bueno, otra de ellas es la secuenciación motora, que los individuos puedan seguir movimientos o seguir concatenar movimientos a 1, 2, 3, 4. Este movimiento primero, 2, 3, 4. Un ejemplo de esto es el lavado de manos. Podría ser el lavado de manos, donde estamos haciendo una secuenciación motora, ¿no? Cuando te dicen los dientes se lavan así, las manos se lavan así, eso es una secuenciación motora. Hay personas que pudieran tener una falla en seguir instrucciones. Aguas ahí. Bien, otro tipo de adquisición escolar son aquellas que les llamamos cognitivas, aquellas que tienen más que ver con un procesamiento de información. Estas son las... aquí me falta un acento. El cálculo, el razonamiento matemático, la lectoescritura, la resolución de problemas, el despliegue del lenguaje, las habilidades narrativas. En fin, hay muchísimas, no crean que son las únicas. Las habilidades cognitivas, digo, me están entendiendo por dónde va la cosa. Las habilidades de lectoescritura, pues mucho también es con las habilidades de redacción. Y estas, lo que quiero que vean es que cuando digo escolares no me estoy refiriendo nada más al sistema básico, sino estas van progresando conforme avanza el sujeto, ¿no? Por ejemplo, en habilidades de lectoescritura, pues empezaríamos realizando los trazos y palitos y bolitas, ¿no? Hasta llegar, la lectoescritura culmina con la comprensión lectora. ¿Ok? Eso lo vamos a ver las siguientes sesiones. Vamos a ver una sesión para cada tipo de adquisición escolar. Bueno, ya se imaginarán de qué trata cada una de ellas. Los tipos, el último tipo de adquisición escolar también son las sociales. Aquí vamos a ver en las siguientes sesiones de que se valen estas habilidades o estos objetivos que la escuela se compromete a desarrollar. Estos pues son muy importantes, digo, va a sonar redundante, pero es distinto. Estos cumplen la función de proporcionar una socialización adecuada en el individuo. La cognición social es cómo funciona, bueno, es el procesamiento de información de cómo funciona la sociedad o ciertas dinámicas de individuos. Esto los vamos a ver específicamente. El altruismo y la cooperación también son algunos de los objetivos que se buscan. La competencia, el seguimiento de roles, aunque ustedes lo vean así como algo muy sencillo que un niño juegue a ser doctor o médica o veterinaria, pues es algo muy importante y estos roles se siguen trabajando actualmente. Cuando yo les pregunto a ustedes como qué psicólogo quieren ser, ese es un seguimiento de roles, porque tienen una figura, un modelo aspiracional y eso es bastante importante para culminar la educación. Y finalmente el pensamiento moral. Esto pudiera ir también en la anterior, en la de cognición, pero más bien la moral no es nada sin las acciones que se van provocando. En este punto del pensamiento moral, pues vamos viendo cómo el sujeto aprende a autorregularse su conducta para identificar cuándo está haciendo algo moral o inmoral, algo permitido o algo prohibido, ¿ok? Entonces, bueno, de eso va este tema de adquisiciones escolares. Las siguientes sesiones van a ser las adquisiciones sociales, cognitivas y operativas, ¿vale? Entonces,
Si tienen alguna duda, dejen ahí sus comentarios, dejen sus preguntas. Con gusto les contesto ahí en el canal o en la plataforma. Y pues si no, vámonos. Listo. Chao.